La razón por la que muchas veces nos cuesta avanzar no es porque no tengas potencial, es porque aparece el miedo y no sabemos cómo transformarlo. Hola, soy Lida y durante mucho tiempo sentí miedo. No porque fuera débil, sino porque estaba aprendiendo a cuidarme. Lo desconocía y hoy no te hablo desde esa perfección de que el miedo no existe, es mentira, pero sí te hablo desde ese proceso de transformación, de claridad y sobre todo de presencia. Y si tú estás ahí, aquí no te juzgo, al contrario, yo te acompaño en ese proceso. Y este espacio lo he construido porque uno es obra de Dios y sobre todo porque a veces no avanzamos en la vida o no avanzamos en nuestros proyectos, en muchas situaciones decimos porque tenemos miedo. A veces no es que sea miedo, sino que nadie nos enseñó a leer esos miedos, qué era lo que pasaba con esos miedos y por qué llegan esos miedos a la vida o a las situaciones que nos pasan y sentimos que nada se puede hacer. Pues para eso es este espacio. Y como todo, siempre tiene un inicio. Para mí siempre Dios me habla en todo. A mí me perdonan, pero siempre ha sido como mi ancla en todo lo que sucede, pero aún así hay miedo porque uno tiene siempre miedo a lo desconocido. Eso sucede. Cuando en algún momento tomé ciertas situaciones que para mí Dios me dijo, prioriza tu vida o prioriza la vida de tu hija, me retiré de trabajos y hice muchísimos cambios que en algunos momentos de pronto los he contado, pero en algún momento me sentí que no sabía lo que estaba haciendo y con mucho miedo si era la mejor decisión. Al final y al fondo con mi hija fue la mejor decisión, pero para mi vida seguía con miedo. Al verme en otra ciudad, al verme en una ciudad incluso más pequeña, al ver que me había ido hacía muchísimo tiempo y de pronto muchos contactos, pues uno por su afán y por su miedo a avanzar en X cosa, olvida contactos y se concentra como en lo que tiene que hacer, o muchas veces estuvo muchas veces solo, simplemente empezar de nuevo muchas veces duro. Entonces, ver que pasaba hojas de vida y no habían oportunidades de empleo, no habían oportunidades de puertas abiertas, se puede decir, uno dice, me cerraron todas las puertas, no sabemos si fue la mejor decisión, qué será lo que está pasando, entró a la lágrima, pero la vida continúa, hay que continuar, así no le encontremos salida, uno empieza a ver qué herramientas tiene para encontrarle la salida. Y también llegan esas preguntas donde uno se dice o uno dice, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? O más bien, ¿será que no soy lo suficientemente buena en tal cosa y por eso no me eligen? ¿Por eso no cumplo? ¿En qué más tengo que ser buena? O, en mi caso, ¿será que porque no tengo un título profesional, yo ya no sirvo? Porque la palabra a veces es, usted no sirve para nada. Así es. Por ahí, por todos esos cuestionamientos me hice, pero yo seguía orándole y suplicándole a Dios y siempre para mí ha sido pues mi ancla. Y le decía incluso a la Virgencita, muéstrame, siempre muéstrame algo. Dentro de todo lo que me mostró, alguna vez yo tenía se puede decir que unos cursos que había comprado de marketing abandonados y ahí empecé a retomarlos, empecé a hacerlos y yo miraba que con lo que yo sabía unos avanzaban, crecían, facturaban, pero yo seguía ahí, no tomaba acción. Después decidí organizarme y decir, no, voy a ingresar a un curso con mi mentora y antes ella era de marketing de afiliados, ahorita ella hace marca personal. Bueno, pero si yo soy de marca personal, ¿qué es una marca personal? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? Si yo no tengo un perfil definido, se puede decir. Cuando ella me dice, Lida,
tienes el potencial, tienes las herramientas, tienes mi acompañamiento, tienes el espacio. Entonces yo decía, pero no tengo dinero. Siempre le sucede a uno lo mismo y es que a veces el miedo le hace ver y apagar todas sus potencialidades porque uno no tiene dinero. Pero si uno no toma acción en muchas cosas, pues el dinero nunca aparece, ¿cierto? Y no tomaba acción y ella me decía, tienes todo para que empieces. Ya es como quien dice, ya la responsabilidad suya. También entré en esa situación donde dije, hijo de pucha, pues ahora yo cómo hago, pero yo necesito es que alguien me acompañe más de cerca. Me siento todavía que no sé. Entonces, como Lida, no puede ser una mujer que se queda como en esa situación de que no fue más y digo yo voy a llorar, sí, lloro y me seco la lágrima y en algún momento miré, no sé si ustedes han visto a Juan Diego Gómez de la Barca Púrpura, entonces yo decía, bueno, debe existir algo que en mí me bloquea, pero que yo tengo que empezar a reconocerlo. Cuando empecé a identificar que ese miedo que yo tenía, que se me convertía en ansiedad, que en algún momento me habló como depresión, que en algún momento me bloqueó, que en algún momento me dijo, tú no sirves para nada, yo seguía indagando y viendo si había alguna forma que como yo pudiera, es decir, no tengo dinero, no tengo trabajo, yo estoy como la canción, ni nada que hacer, puedo encontrar una forma de ver que yo tengo que transformar lo que siento, porque yo siento que tengo la capacidad de hacer muchas cosas y que tengo las herramientas y que sé, pero no me sé lanzar al fuego. Conocer las plataformas de las redes sociales y empezar a hablar en ellas, donde era un mundo totalmente desconocido para mí, el miedo paraliza porque uno piensa que todo el mundo lo va a juzgar, que nadie lo va a escuchar y que qué miedo, qué oso, y además donde hay personas conocidas, donde la cultura es totalmente apática a ciertas situaciones, dice uno, ay no, eso no es lo mío. Pero qué motivación le da a uno cuando uno ve a una mujer ama de casa, desde su hogar, enseñando a lavar los trastes, enseñando a enseñando una receta tan deliciosa, enseñando que sus características, sus habilidades, aunque para mí no sean perfectas, para otros es un acompañamiento tan real y tiene una autoestima tan grande que yo decía, bueno, entonces lo mío es falta de autoestima, lo mío es dolor, lo mío es tristeza, lo mío, ¿qué es? A raíz de eso dije, pues bueno, voy a utilizar, si a mí me da pena, miedo de pronto que sé manejar grupos, pero a veces en un mundo desconocido a uno le da pena ir a hablar o decir algo, pues lo voy a hacer a través de las redes sociales. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Tengo 1000 cosas por hacerlo, pero lo que específicamente quiero hacer y que dentro de todo ese margen de error que uno tiene al inicio, empecé a encontrar mi foco y mi propósito, que es decir, voy a empezar a hablar del miedo. De ese miedo de que a veces nos impide avanzar, sobre todo a las mujeres, y que nos miramos como si no supiéramos nada, si no supiéramos qué hacer, si no encontráramos salida, pero que al final de cuentas hay diferentes o diversas situaciones que pasaron allá atrás que nos enseñaron solamente a callarnos, a no incomodar, a quedarse quietica, a no opinar, a no expresarse, a tenerle el miedo a que te van a rechazar y que eso es horroroso, que tienes que ser perfecta para todo, eso es mentira, que no tienes que decir tal cosa porque de pronto vas a incomodar y no te van a calificar como la mejor. Entonces dije, voy a empezar a conocer qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás y cómo puedo avanzar. Y ha sido una experiencia bonita porque dice uno, todo el mundo, a veces muchos empiezan desde la perfección de que yo pasé por miles de situaciones y hoy lo logré. Yo decía, yo no he logrado todo lo que quiero, pero no me he detenido
en lo que quiero encontrar. Y es, qué chévere, y yo digo, pues yo felicito a todas esas mujeres que dicen, ay, no le dé miedo y hágalo, ay, eso es pura bobada, ay, pero deje de ser tan trágica, ay, pero no. Para mí también eso toca sensibilidades, toca fibras que dice uno tan bacano, las felicito, pero tampoco encontraba que me sintiera tan identificada y dije, a pesar del miedo, a pesar de todas las capacidades que sé, debe haber algo que me enseñe que tengo que despertar, que me enseñe a que tengo que sentirme segura, que me enseñe a que hubo algunas situaciones que de pronto hoy desconozco, pero que esos influyen en el comportamiento de que de cierta manera no me deja avanzar y que no soy como algunos calificativos que es que usted es floja, usted es perezosa, usted es una miedosa, usted no es capaz, usted X, Y y Z. Esos procesos lo hacen llevar a uno a veces a estar solo, aislado y cuestionado de cierta manera. Y los quise vivir. Aunque con miedo los quise vivir. Y aunque con miedo me he dado cuenta y he reconocido cuáles son los miedos que lo atacan de cierta manera a uno y cómo poco a poco y paso a paso lo empieza a transformar. Y ahí es cuando uno de cierta manera entiende que esos miedos aparecen cuando tú estás empezando a crecer. Y yo dije, ¡pum!, estoy creciendo en algo, pero yo no lo estaba viendo. A veces uno necesita, para ver que está creciendo o para ver que está haciendo cosas buenas o para ver que está siendo productivo en muchas cosas, necesita el aplauso externo, necesita la validación del vecino, necesita muchas cosas que a veces ni van al caso, o dos, cada uno le habla a uno desde sus propios miedos. Ahí empecé a entender que aunque mi decisión fuera diferente, que aunque mi posición fuera solitaria, lo debía seguir haciendo y debía seguir confiando en mí y debía aprender a confiar en mí en lo que estaba haciendo. Esto lo único que hace ver es que no estás fallando en lo que estás haciendo, solo estás descubriéndote, transformándote y a veces eso es un poquito más demorado, pero y además que te hace caminar sola. Cada vez vamos avanzando más, cada vez la comunidad va creciendo, cada vez los espacios donde estoy participando pues van creciendo, cada vez tengo una llamada más, no una llamada de felicitación, porque cuando uno empieza algo y empieza a soltarse y a transformarse, no espera en absolutamente nada, pero las respuestas que se obtienen son muy gratificantes, desde un comentario donde me digan, me siento identificada, ha sido así, no lo había visto de esa manera. Y es porque he empezado a reconocer qué es lo que hubo atrás que me ha afectado para seguir avanzando. Lo sanador y lo emocionante y el despertar cómo Dios te habla de ciertas maneras, todo empieza a acomodarse muchas veces sin saber por qué y cómo. No es quedarnos con ese me hubiera gustado hacerlo, sino prefiero hacerlo a pesar de que fracase, a pesar de que me van a decir, a pesar de que me estoy aprendiendo a conocer, a pesar de que hoy no sé nada, a pesar de que ese no sé nada es a la concepción de otros. Pero lo más importante aquí es empezar a confiar en ti. Y cuando empiezas a confiar en ti, que es todo un proceso, pero también es un reto maravilloso de conocer. Y quise darme esta posibilidad y esta oportunidad a raíz de empezar a soltar. Hice esta valiosa técnica cuando dice uno me quiere empezar a descubrir y qué voy a hacer, a cuestionar. He manejado grupos, he liderado grupos y dije pues vamos a preguntarle de pronto si tengo algo bueno por aportar y empecemos a analizarlo.
porque sí creí en algún momento que si no tenía una carrera, no me definía nada. Cuando empecé a entender que el mayor o el mejor proyecto que podía tener o el mejor título que podía tener era el de ser mamá con una hija maravillosa que la he criado durante 16 años. Además, ese es el proyecto humano más grande que uno tiene. Dice, yo soy capaz de muchísimas cosas más. Y lo más bonito fue empezar a leer todos esos mensajes donde te dicen, eres capaz, eres líder, eres ejemplo a seguir, tienes la capacidad de grabarte muchos procesos, tienes la capacidad de ver el potencial que tenemos, tienes la capacidad de generar confianza tienes la capacidad de generar confianza en las habilidades que yo misma no tenía y que tú las viste y me diste la oportunidad, escalé por gracias a ti, me enseñaste algo que no sabía, me ayudaste a hacer tal cosa. Ay, no, es que yo no entiendo cómo tú puedes con tanto. Y entonces yo decía, si existen todas esas palabras bonitas, ¿por qué a veces nos quedamos solo con lo malo, lo feo y lo difícil, se puede decir? Y más aún cuando dice uno, no, es que yo he sentido o he tenido ciertos comportamientos que me hacen ver brava, que me hacen ver seria, que me hacen ver líder, pero todo tiene una explicación cuando tú te empiezas a conocer. Y empecé a comprender que no todo lo negativo me define, que no todo lo positivo es lo que soy, pero que yo podía reconocerme de cierta manera cuáles eran los miedos que me estaban paralizando y que los podía transformar. Y así pude entender que estaba acompañando mujeres incluso sin darme cuenta. Y es lo que de cierta manera me ha enseñado a descubrir. Hoy soy tu espejo y acompaño a esas mujeres a descubrir qué es lo que les quiere decir ese miedo, qué es lo que ese miedo las detiene con tanto potencial, pero que además pueden avanzar con él. Y estamos naciendo en todas las redes sociales. La invitación es para que me acompañes, para que te sientas acompañada, para que te suscribas a este canal y estés pendiente de cada videíto donde vamos a hablar temas súper variados que han sido de transformación, porque aquí avanzamos a pesar del miedo.